porque varios temas en el tintero, y yo creo que el más álgido y el que más repercusiones va a tener con nosotros, ingeniero, es ahora aparecen los papeles de Bahamas y vuelven las sociedades o los cuchillos de Fonseca y Mora a aparecer en escena. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un día cargado de noticias, pero debe ser una breve antes de contestarte. Ayer, Fernando, tuve la oportunidad de conversar con unos jóvenes que deseaban seguir comentando la encuesta porque nos vieron en la mañana y me fui a hablar con ellos. Claro. Y eran ahí en Arrayán y eran unos 30 muchachos muy vivos en conocimiento. Y una de las jóvenes que lideraba ese grupo, María Eugenia, que le mando saludos, me hace la pregunta y me dice, ingeniero Blandón, yo creo que usted no tocó el tema central de la encuesta. O la conclusión más importante, se le quedó por fuera. Y yo le digo, bueno, dígame, ilústreme para yo incluirle, le prometo que lo voy a decir. Claro. Dice, mire, lo que esa encuesta dice es que las próximas elecciones que van a ser en mayo del 2019 va a ser todos contra Varela. Yo le digo, ¿y dónde sacas tú esa conclusión? Dice, mire los números. La oposición está arriba 5 veces más que el gobierno. La gente sigue molesta y el presidente sigue cayendo. Dígame qué va a pasar. El que sea más antivarelista va a ganar y que sea de verdad. Claro. De bueno, me parece una conclusión tuya interesante, la voy a incluir en mis análisis, pero cuídate de algo, del simplismo. No es lo mismo simplismo que simplicidad. La simplicidad te indica reducir las cosas a su verdadera estructura. Cuando uno se vuelve muy simplista, uno comienza a hacer cosas y ya no hay axiomas en la política, pero hay que darle seguimiento. Lo que me gusta es que los muchachos tienen una actitud crítica y que además lo importante no es que usted piense como nosotros, sino que piense como usted quiera, pero piense. Y eso es importante. De manera que saludo mucho y a todos los que nos siguen, nuestra complacencia, porque para eso estamos aquí todos los días, de lunes a viernes. A tu pregunta, pero otro comentario más. Este sí te va a gustar. Me gustan casi todos. El Servicio Secreto de los Estados de Inglaterra ha anunciado que va a contratar 40% más de espías. Y pone una... Y yo Sí, en vez de 007 llegarán hasta 0800. Sí, yo le mandé un tuit ahí y le dije, bueno, ¿y por qué no vienen a Panamá y se llevan los tribilines de nosotros? Y nos libran de todos estos tipos. Buena, ¿no? Así que ya saben los espías. El Reino Unido está en la búsqueda de espías. 40%. ¿Qué significa eso? Que el espionaje electrónico no le está diciendo, no le está resolviendo absolutamente nada estratégico. Ni los drones. Bien, vamos a lo que vinimos. En el día de ayer se hizo público una de las noticias que está impactando al mundo en este momento, que es la divulgación de casi 1.300.000 nuevos documentos ahora de Bahamas, y que en el fondo también están indicando las transacciones que el grupo de Mossack Fonseca hacía en las Bahamas. Y ya en Colombia, si usted quiere, métase al Espectador de Colombia o al Tiempo de Bogotá, ya están surgiendo en Colombia los nombres de influyentes empresarios y políticos cuyas cuentas estaban en los offshore. Tener compañías offshore por sí solo no es un delito. Esa es la primera cosa que debemos decir. Pero el manejo irregular de la obtención de los fondos para usar la offshore, sí. Y cada país tipifica el delito de forma diferente. Por ejemplo, la evasión de impuestos tipificada como delito en países como los Estados Unidos, como Inglaterra. En Panamá es un delito administrativo. En Colombia es un delito. Hay, por ejemplo, dinero de narcotráfico que se lavó. Eso es un delito en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que importa de esto que ha surgido? Que lo que se llama Bahamas Leaks, o las filtraciones de Bahamas, que lleva el nombre de Bahamas, y por eso a mí no me preocupa que Panamá se llame Panama Paper, porque eso no quiere decir que los panameños todos somos las dos, sino que se descubrió un documento y para efectos noticiosos se le puso ese nombre. Claro. Entonces, esto vuelve a traer el tapete de los Panama Papers. Y les voy a decir algo que es lo más importante que los panameños deben mirar. El que tenía alguna duda que estamos en medio de una guerra comercial, ahora que se la quite.
En la mañana de hoy, antes de venir para acá, y recuerda que para estar aquí nosotros tenemos que salir a las 4 o 5 de la mañana, la BBC de Londres estaba produciendo poniendo al aire un documental o un análisis de un periodista sobre la guerra comercial. Le recomiendo a los panameños inversores, a los panameños políticos, a los panameños que gobiernan, que le presten atención a esa investigación de la BBC de Londres, en la que expresa lo que está en juego en este momento en el mundo. Y esta divulgación de los Bahamas Leaks y de los Panama Papers expresa una voluntad política de quienes están detrás de esa información, que no solamente los medios informativos que formaron parte de esa cadena, sino quien lo financia. Recordemos que Panama Papers fue financiado por el AID de los Estados Unidos. Lo curioso es que no han salido los Estados Unidos Papers. Los Delaware Papers. Sí, porque Estados Unidos también está en el negocio de offshore y esos negocios de offshore también son las que se usan de base para evadir impuestos de nuestros países hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos hacia nuestros países. No ha salido, ni creo que va a salir los Estados Unidos Papers. De manera que... Delaware Papers. El modelo de Panamá es un calco del de Delaware. Y se hizo así como parte de la estrategia de los Estados Unidos de desarrollar una infraestructura en nuestro país para hacer las transacciones que el desarrollo del capitalismo de ese momento y actualmente la globalización exige. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento central de esto? Por un lado, fíjense todos los impactos que esto ha tenido y no va a tener inmediatamente, sino que va a tener en el mediano plazo. Al doblar el 17, hay una estrategia destinada a replantearse la forma de hacer negocio por los centros hegemónicos de poder. Y quieren subordinar la acción de países como los nuestros a los intereses estratégicos de ellos, bien sea en el campo económico, financiero, político y militar. Mientras eso ocurre, en nuestro país nos damos el tupé de vivir divididos, nos damos el tupé de estar en una carrera de enfrentamientos y no estamos entendiendo el peligro en que se encuentra la nación panameña por la falta de visión. Escuché al presidente ayer decir en Naciones Unidas que uno de los grandes logros que ha hecho es la institucionalidad. Bueno, acaba de salir un informe de España, está calientito, sobre esto de los offshore. Y una de las cosas que dice de estas cosas como Panamá es la falta de institucionalidad política. Y la verdad, en nuestro país no funciona la Corte Suprema de Justicia, no funciona la Asamblea y funciona solo un órgano que no tiene control, que es el órgano ejecutivo. Entonces esa es la institucionalidad que nosotros tenemos que resolver. ¿A través de qué? A través de una reforma constitucional en la que los panameños podamos aportar y no de reformas constitucionales más pegote, al margen de la discusión y del debate entre asamblea y asamblea. Eso no funciona en este momento. Entonces, frente a eso, frente a toda esta divulgación que va a ocurrir a partir de hoy, que ya está saliendo en los medios de comunicación, nosotros vamos a estar en sentido negativo en la palestra. Nuevamente, en un momento en que Europa se está recomponiendo y que el poder asiático se está recomponiendo y los Estados Unidos ha decidido que el papel de América Latina sea más cónsono con los intereses estratégicos de ellos. Y hay un derrumbamiento de los regímenes de progresistas o de izquierda de América Latina, producto de los errores propios de esos regímenes, pero también por un interés geopolítico. Entonces, cuando ocurren estos grandes cambios, es cuando los países necesitan hombres y mujeres con visión de estadistas. Y el estadista es el que piensa en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Olvídense de las próximas elecciones. Aquí, como señalaba la joven ayer, el camino hacia el 19 está bastante claro. Está bastante claro. Yo no tengo ninguna duda cuál va a ser el camino hacia el 19. Yo se lo explicaba a ellos después. De manera que le tengo esto porque hay que prestarle atención. Fíjense lo que está pasando con las publicaciones del periódico La Prensa y la presión que hacen sobre la Procuradora General. Hombre, yo he escuchado a la Procuradora General decir que Brasil, la Fiscalía brasileña, no le ha dicho a Panamá
específicamente qué es lo que quiere. Y lo que está haciendo la Fiscalía es haciendo una especie de pesquisa y pescar en río revuelto. De pescar en río revuelto, pidiendo, deme toda la información. ¿Usted se imagina que la Procuradora de Panamá abra todas las relaciones comerciales que, por ejemplo, la empresa Odebrecht tiene en Panamá sin saber exactamente qué está buscando? El caos que creía en la banca. Entonces, el periódico La Prensa hace una presión a la Procuradora y saben que no tienen la razón. Citan fuentes de Brasil en un proceso que está en desarrollo. Y entonces ponen presión a la Procuradora tratando de que ella actúe al margen de la ley. Igual en el caso Vázquez. ¿Qué dijo la Procuradora ayer en el caso Vázquez? No hay ninguna prueba en contra del señor Vázquez aquí en Panamá porque los Estados Unidos no nos ha entregado. Y quiero que le diga algo. No van a entregar ninguna prueba porque esas pruebas no existen. Punto. Yo lo he planteado muy sencillo. Si la tuvieran, hace rato no lo hubieran dado. De manera que tengamos atención a lo que está ocurriendo. Es un problema muy grave. Es un problema muy serio y que requiere el talento, la participación, la unidad para enfrentar esta situación. Colombia va a quedar estremecida. ¿Ustedes se imaginan cuántos panameños y panameñas de alto nivel tienen cuentas en Bahamas? Claro. ¿Cuántos de ellos podrán salir en estos Panama Papers? En estos Bahamas Leaks. Ahora, porque se llama Bahamas Leaks. Eso quiere decir las filtraciones de Bahamas, para darle una traducción libre a ese documento, Fernando. Y tú que le estás dando seguimiento, mira lo que está publicando la BBC hoy, mira el informe español sobre todos estos temas y mira lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Es que ahí vuelvo a caer y tomo parte de tu introducción. Nos está tomando cada vez más divididos y tenemos dos órganos del Estado que no juegan absolutamente a nada. Y todo eso con telón de fondo de la discusión de una reforma electoral, vuelvo a caer y te tomo la palabra, simplista, y una reforma electoral que obviamente no entra en el meollo del asunto, que es la representatividad de la sociedad con los partidos políticos y la visión moderna de los procesos electorales, donde esperan que todo el mundo quede representado pues, por las diferentes líneas transversales que tú le haces a la sociedad, cosa que en Panamá no está ocurriendo. Y esto, vamos al otro tema, este tema de las reformas electorales. Uno se pregunta, ¿y cuál es el apuro de estar discutiendo eso ahora? Sí. A ver, ¿por qué estamos discutiendo eso ahora? ¿Y por qué estamos interesados en buscar mecanismos para que este o no corra? Miren lo que les voy a decir desde ahora. No va a prosperar ningún control contra las redes sociales. Eso es una entelequia que alguien, iba a decir una palabra más dura, pero mejor no la digo. Mejor no. Mejor no. Sí. Estamos en un horario muy especial. Esto no va para ningún lado. Ni la República Popular China, ni Cuba, ni Corea del Norte. Ni Corea del Norte puede controlar las redes sociales. Y lo que podrían hacer es pasar de un régimen democrático en la libre expresión a un régimen autocrático. Y como está pasando en el resto del mundo, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Exacto. No se engañen en ese principio. Por eso es que la democracia como sistema, aun con sus imperfecciones, tiene que tener muchas válvulas de escape. Es mucho más, viable, ha logrado sobrevivir por la capacidad que tenga de poder airear los temas. Y fíjese, además de esto, las reformas que tengan nombre y apellido para hoy no van a pasar. Bueno. Y si la Asamblea comete el grave error de a espaldas de la población, querer tomar esto, van a introducir un nuevo tema, ¿no? Y van a dañar el sistema político panameño, más de lo que ya está. José, ahí tienes, es decir, remontémonos a la historia. Tienes el ejemplo de Porras, que constitucionalmente le quitaron el derecho a ser panameño y fue varias veces presidente posteriormente. Arnulfo Arias tuvo una década entera sin derechos políticos y cuando le dejaron correr, pues vino con toda esa áurea. Es decir, cada vez que tú le impides y haces leyes con nombre y apellido, en el tiempo son contraproducentes. No, pero lo que haces es simplemente convertirte en el campaign manager de al que tú quieres atacar. Exactamente. Si a Ricardo Martinelli
les preocupa tanto y lo atacan tanto, entonces lo hacen más grande. Porque todos los días está en la mente de ellos y lo hacen visible. O sea, la mejor forma de, Varela, se lo doy como un consejo, es que dé tranquilo a Martinelli. Si la justicia está haciendo algo, que lo haga. Deja que la justicia funcione en el marco de la ley y se acabó. ¿Cuál es el problema de estar trayendo un tema jurídico al plano político? Lo único que están es convalidando la tesis de que todo el proceso es político. Si la reforma electoral plantea limitaciones políticas al ejercicio que tiene derecho Ricardo Martinelli, lo que está haciendo es comprobando la tesis política que esgrime la defensa de Ricardo Martinelli, punto. Pero me preocupa mucho que los diputados no estén en la onda del país. Este país requiere un proceso electoral limpio. No importa las trabas que usted le ponga. Por lo que se vislumbra hasta hoy, el proceso electoral de 2019 va a ser relativamente simple. Sí. Es más, ni pierdan el tiempo haciendo programas de gobierno. Porque la pregunta va a ser muy simple. De manera que todas estas cosas deben analizarlas. Mira la guerra que hay afuera. Esa guerra afuera, si yo hubiera sido la asamblea, yo hoy estuviera discutiendo qué está pasando en Bahamas. Y tuviera la asamblea discutiendo con los expertos en financieros qué efecto tendría esto en nosotros, qué debemos hacer nosotros. Yo estaría más preocupado por los efectos de lo que hicieron con Wacket. Yo estaría más preocupado por lo que se está generando en la guerra comercial en el mundo. Estaría más preocupado por la caída del comercio mundial. Estaría más preocupado por el futuro del canal de Panamá. ¿Y cuáles son las próximas inversiones que realmente necesita ese canal? Realmente necesita, y no estar inventando inversiones. Yo estaría preocupado por esas cosas, de manera que todo el 17 lo hagamos para proteger y blindar nuestro país, mientras planeemos para el 18 entrar al proceso electoral, porque los panameños están aburridos de la política partidaria. Lo que el panameño está exigiendo es solución a los problemas básicos. Simple. Simple. Así es. José Blandón Castillo y su comentario de hoy.